Muy buenos días a todos. Ya estamos con sabor a Navidad. Hoy es viernes y ya el fin de semana prácticamente ya estaremos entrando a la última semana del año y ya la primera semana del próximo domingo, en 8, tenemos el primer domingo de 2023. Deseo de todo corazón que esta Navidad sea de gran bendición para usted, su vida, su hogar, su familia. Que pasen una feliz Navidad recordando el motivo principal de la Navidad. Y luego iniciando un año más que Dios nos regala, que Dios nos da, para que podamos amarlo y servirlo. Así que un abrazo desde acá y felicidades en estos días. Hoy nos toca desviarnos un poquito de Eclesiastés y entramos al capítulo 3 de Primera de Juan. Creo que aquí en el capítulo 3, en el capítulo 4, encontramos la manifestación más completa y más pura del amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue enviado a pagar por nuestro pecado. Él fue enviado para satisfacer al Padre con su propio sacrificio. Dice allá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 3, decía los primeros 10 versículos que nos toca el día de hoy, nos da un sabor a Navidad, nos da un sabor en esta fecha tan especial, cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús allá en Belén. Él vino por amor. Él vivió por amor y Él murió por amor para que nosotros tengamos vida. Pero además de vida, miren en el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Usted ha oído muy común el decir, todos somos hijos de Dios. Pero realmente esto no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Dice en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos criaturas de Él. Por eso cuando vino el Señor Jesús, sus últimas palabras a los discípulos fue, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice a cada hijo de Dios, no, a cada criatura. Y en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es aquella criatura que Dios crió nada más. Ahora el que está en Cristo es una nueva criatura, es un hijo o hija de Dios. Esto es lo hermoso de este capítulo. Manifiesta y subraya el amor que Dios nos tuvo, que envió a su Hijo, dice, a tomar nuestro lugar, en propiciación, pagar nuestro pecado. Y su sacrificio vino pues a pagar nuestra culpa. Y ahora ya no hay condenación. Por tanto, no hay condenación, dice allá en Romanos, para los que están en Cristo Jesús. Querido hermano, este es un tiempo no solo de regalos y de cenas y de fiestas. Este es un tiempo en que debemos de caer de rodillas delante de Él y decirle, gracias Señor, porque me amaste. Gracias, porque no me quedé como una criatura. Ahora soy hijo de Dios. De modo que decir todos somos hijos de Dios es una equivocación.
son hijos de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que ahora dice ahí en 1 de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios. Pero no solo somos hijos de Dios, vamos a tener más bendiciones, vamos a tener más ganancias, llamémosle así. ¿Se acuerda de lo que Pablo decía? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo iba a ser la muerte ganancia? ¿Por qué decía Pablo que era ganancia? Yo creo que la ganancia está aquí. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Esa es ganancia. En ese momento también dice en el versículo 2, seremos semejantes a Él. Esa es ganancia. Y luego le veremos tal como Él es. Esa es ganancia. De modo que sí, la muerte puede ser ganancia. El mismo Pablo escribe en Filipenses que él desea más estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que quedar acá. Pero él sentía la carga, el deseo de quedar para poder hablar de Cristo y ganar a otros para Cristo. Bueno, pero viene otros versículos aquí un poquito controversiales. Porque dice, y sabéis en el versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Él nos libró, nos libra y nos librará del pecado. Nos libró de la culpa, nos libra del poder y nos librará de la presencia del pecado. De modo que ahora dice, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora note, todo aquel que permanece en Él no peca. Usted dirá, pero yo estoy con Cristo, yo estoy en Cristo y yo veo que sí peco todavía. Bueno, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Aquí está hablando más bien en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, aquel que cae en pecado y se deleita en él. Aquel que no quiere salir de ahí porque está pasándola bien aparentemente. Pero el Señor dice, no. Aquí tenemos que ver no el presente, sino el futuro. ¿A dónde irán aquellos que han despreciado a Cristo como su Salvador? ¿A dónde irán aquellos que no han querido aceptar su sacrificio en la cruz? ¿Y a dónde irán aquellos que sí lo han aceptado? Entonces, una gran diferencia. Yo puedo ser un pecador, pero redimido, un pecador que ya pagó la culpa, pero no practico el pecado, no me deleito en el pecado, no estoy ahí revolcándome en el pecado como un cerdito en el lodo. Usted observe, y lo hemos usado otras veces, usted tome a un cerdito y báñelo, límpielo, perfumelo ahí con todos los perfumes que pueda haber, póngale hasta un listoncito si quiere en una oreja, pero aquel cerdito en el momento que usted lo suelta va a regresar al lodo, porque ese es donde él se deleita. Él no se deleita aquí en la sala y en la recámara y en la casa. Bueno, así es el cristiano. El cristiano cuando ya recibió al Señor como su Salvador, en ese momento sí puedes pecar, pero no se queda en el pecado. Se arrepiente, confiesa, pide al Señor que lo perdone y el Señor vuelve con su amor a levantarlo en sus brazos y llevarlo a puerto seguro. Bueno, dice, el que practique el pecado es del diablo. O sea, aquí no tenemos término medio. O somos de Dios o no somos de Dios. Dice en el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la razón por la cual el amor de Dios se manifestó. Esa es la razón por la cual Cristo vino, nació en un pesebre, se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo
tengamos vida eterna. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Fíjense qué hermoso. O sea que cuando nosotros venimos por fe a la cruz del Calvario, en ese momento nuestra criatura se convierte en nueva criatura. La criatura se convierte en un hijo, una hija de Dios. Y podemos entonces estar seguros que lo veremos, seremos como Él es y estaremos para siempre con el Señor. Navidad, pues, no es solamente un tiempo donde vamos a estar visitando a Santa Claus, visitando las tiendas, visitando donde podamos comprar por el mejor precio, viendo con el intercambio de regalos, la cena, todo lo que va inmiscuido en la noche de Navidad. Pero es mucho más que eso. La Navidad es recordar el amor de Dios, recordar que el Señor tuvo tal amor por nosotros que se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para convertirnos de criaturas de Dios a hijos de Dios. Que Dios nos bendiga en esta Navidad. Y no solo pensemos, porque tristemente es la época donde más licor se vende. Como que si no está la botella en la mesa, no va a haber felicidad. No, amigo. En lugar de la botella pongamos mejor una palabra de Dios, un testamento, un Nuevo Testamento, una Biblia, y leamos una porción con la familia. Que ellos se den cuenta de que estamos en esto por el amor de Dios hacia nosotros. Y ahora nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Dice allá en San Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Él nos dio el ejemplo. Él dio el primer paso. Ahora nosotros que hemos dado ese paso también, sigamos no practicando el pecado, sino agradándolo a Él, caminando con Él, agradándole por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios pues le dé una hermosa, feliz Navidad a usted en el hogar, que usted tenga tiempo con la familia, pero tenga tiempo también con Dios. Mañana en la noche es la noche que celebramos la noche de Navidad. Tengamos bonito tiempo, bonito abrazos, regalos y todo, pero en medio de todo eso veamos el amor de Dios por nosotros. Ahora dice, somos hijos de Dios. ¿Quiere usted quedar como criatura? Está bien. Pero si usted acepta este don inefable, usted será un hijo, una hija de Dios. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escribiendo. Rosy Calderón, buenos días, pastor. Mónica Gordillo, Jorge Fuentes, Josué Méndez Miguel lo está viendo. Saludos, mi querido Josué. Caro Jiménez Venegas, Jackie Cortés lo está viendo. Leo Patiño, Trisha Albavera lo está viendo. Pati Bo lo está viendo. Joel Álvarez lo está viendo. Sara Pérez lo está viendo. Mire, una lista interminable de hermanos y hermanas que están atentos a estos devocionales. Recuerde, vamos a seguir todos los días a las 9 de la mañana. Tenemos una cita con el Señor. El día de mañana estará con nosotros el hermano Bustamante. Él tiene a su cargo el devocional y así los días siguientes. Y usted y yo nos vemos el próximo viernes. Que tenga una feliz Navidad y muy bendecido tiempo con el Señor. Recuerde que aquí en la iglesia estamos apartando un bonito tiempo para recordar este amor de Dios. El día sábado, mañana, tenemos 2 cultos.
a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Espero que usted pueda asistir a uno de ellos. Tenemos límite en entrar, no es necesario sacar boleto de entrada, usted puede llegar, pero le aconsejo llegue temprano, porque de acuerdo al protocolo y a las nuevas órdenes, no podemos tener gente parada, no podemos tener gente pues amontonada, sino todo en orden. Si usted no puede llegar al primero a buena hora, venga al segundo culto a las 8 de la noche. Y luego ya se va a casa, y ya celebra Navidad con la familia, y usted va a tener una hermosa Navidad con el Señor, recordando el amor de Dios por usted y por mí. El día domingo también tenemos nuestros cultos de la mañana, a las 11 y a la 1. No tenemos el de las 9, pero venga usted domingo en la mañana, 11 y 1 de la tarde. Y luego en la siguiente semana, pues ya les recordaremos cómo está en Año Nuevo también nuestro calendario. Dios les bendiga, un abrazo y que tengan una muy feliz Navidad.